Capítulo 580. Lengua de serpiente. Klein lentamente giró la cabeza y le lanzó una mirada a Danitz. El pirata, con una recompensa de 500 libras, inmediatamente cerró la boca y se calló. Era como si nada hubiera pasado. Después de confirmar que Helen abordó el transatlántico sin problemas, se dio la vuelta y caminó hacia el lado del carruaje. Fingió preguntar casualmente. ¿Escuchaste la conversación? No, no un poco, solo un poco. Danitz negó con la cabeza mientras soltaba una risa hueca. Klein asintió ligeramente y dijo: Tienes que recordar, de lo contrario, será fácil que la gente te vea a través de ti. ¿Ver a través de mí? Danitz levantó la mano y se señaló la nariz, diciendo con indiferencia. Klein dijo sin cambiar su expresión: Ella es de la familia Sauron. Tiene habilidades Beyonder anti-rastreo. Junto con sus tics y comportamiento, se puede confirmar que es una secuencia 7 del camino del cazador, pirómana. Es muy similar a ti y podrás hacer un buen trabajo actuando como ella. ¿Yo? No lo haré. No podré disfrazarme como ella. Me identificarán solo con una mirada. Danitz saltó asustado. Klein contuvo la risa y dijo en voz profunda: Te prestaré hambre reptadora. No, no. No tengo experiencia en estos asuntos. No podré engañar a los subordinados del vicealmirante Enfermedad. Danitz, anormalmente nervioso y horrorizado, declinó la misión. Para él, este era un asunto extremadamente vergonzoso y de mierda. Solo un pervertido o un loco lo completaría sin ningún reparo. Klein asintió en señal de acuerdo y dijo sin expresión: De hecho, eres bastante estúpido. Danitz forzó una sonrisa. Sí, soy muy estúpido. Klein no dijo una palabra mientras pasaba junto a Danitz y abría la puerta del carruaje. Danitz lo siguió con la mirada cuando de repente vio que el pelo de Garman Sparrow se volvió rojo. Parpadeó con sus ojos apagados y vio que los contornos faciales del hombre se volvían suaves y sus ojos se volvían verde esmeralda. Sus labios se volvieron finos mientras se fruncían, haciéndolo parecer frágil e inseguro. Tenía una belleza masculina y se parecía a Helen, quien acababa de irse. Después de ver a Garman Sparrow entrar en el carruaje, Danitz giró la cabeza hacia atrás mientras las comisuras de su boca se contraían. Guardó silencio por unos segundos antes de murmurar en silencio: ¡Qué loco! Se transformó en una mujer sin dudarlo. Tengo que decir que Helen se ve bastante bien cuando está disfrazada de hombre. Este poder Beyonder es realmente útil. Si pudiera recibir un objeto como ese y averiguar cuál es el tipo ideal del capitán, entonces podría hacer los cambios correspondientes y hacer que se enamore de mí. Pero en ese caso, ¿la persona de la que se enamorará seguirá siendo yo? Danitz se encontró reflexionando sobre preguntas filosóficas hasta que escuchó una tos desde el carruaje detrás de él. Recuperó el sentido y condujo el carruaje lejos del puerto. Planeaba hacer un gran desvío antes de regresar. Dentro del carruaje, Klein no estaba tan tranquilo como parecía. Aunque Helen estaba con ropa de hombre, lo que le permitía no preocuparse temporalmente por las partes más vergonzosas, todavía se sentía bastante avergonzado de tener que cambiar su cara a la de una mujer mientras apretaba sus senos. Esto lo hizo sentir deprimido y incómodo. Un cambio de apariencia de un sin rostro es muy fácil. Lo difícil es, aparentemente, la mente. Para actuar como un buen sin rostro tendré que cruzar muchos bloqueos mentales. Si no lo hago, tendré que pasar mucho tiempo actuando como una persona real durante muchos años. Mi identidad tiene que ser reconocida por todos mientras me sumerjo por completo en ese personaje hasta que casi lo trato como si fuera real. Esto es más desafiante para mi línea de fondo. Es una locura y está retorcido. Para acelerar mi progreso tengo que superar un cierto número de obstáculos. Klein sacó una maleta de debajo del asiento del carruaje. Buscó algo de tela y ropa antes de replicar el disfraz de Helen.
Podría haber hecho que Danitz actuara como Helen y tomara prestado el objeto místico con la característica villante sin rostro de la justicia por unos días sin problema. Sin embargo, eso significaba que había una alta probabilidad de que Danitz se enfrentara directamente a la vicealmirante Elman Tracy. Sin los poderes del payaso era casi imposible para él esconderlo de ella, poniendo su vida en peligro extremo. Era imposible para Klein hacer que otros soportaran riesgos tan grandes por sus propios asuntos, por lo tanto, solo podía desafiarse a sí mismo y hacerlo él mismo. Pronto se veía idéntico a Helen. Bajo el sombrero negro de copa había una cara andrógina y hermosa con contornos suaves y pronunciados. Sus ojos verde esmeralda parecían tan hermosos como las gemas. Ajustó su complexión haciéndose más bajo en unos centímetros y estrechando la anchura de sus hombros. Su marco se encogió y parecía que se había aligerado significativamente. Su aspecto actual surgió rápidamente en la mente de Klein con sus poderes de payaso. Todavía no está mal, no tiene mucho. Tal vez sea porque no estoy con ropa de mujer, así que no se siente muy diferente de transformarse en German Sparrow Danitz o a alguien más. Simplemente me veo más bonito y tengo algo de incomodidad en el pecho. Si me viera así en la tierra, no tendría que preocuparme por no tener novia. Se burló y se consoló a sí mismo mientras curvaba las comisuras de su boca. Lo que parecía una acción normal para German Sparrow ahora parecía lamentable y penoso. Mierda. Klein maldijo en silencio mientras ajustaba rápidamente su estado mental. Poco a poco se sumergió en el estado de la verdadera actuación. Con el paso del tiempo descubrió que la resistencia que había tenido había disminuido significativamente. Después de eso se sintió relajado y tranquilo como si la poción se hubiera armonizado aún más. Y eso significaba que la velocidad de su digestión se aceleraría. Realmente es útil. Klein dijo en silencio mientras se levantaba y daba 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj. Subió por encima de la niebla gris y una vez más confirmó el nivel de peligro de su próxima operación. Después de regresar al mundo real, cambió a usar la voz de Helen y la suprimió deliberadamente. Dirígete al muelle 6 en el puerto. Danitz no encontró nada extraño, pero de repente se dio cuenta de algo después de cambiar de dirección. No pudo evitar temblar. Es como la persona real. No podría distinguirlo si llega el día en que se transforma en capitán para engañarme. Después de un rato, el carruaje volvió a entrar en el puerto y fue al barco de línea en el que Helen debía embarcar originalmente. Pero no se acercó realmente a él y en cambio había dado vueltas alrededor de un almacén cercano. Danitz saltó del carruaje y llamó a la puerta del almacén según un patrón acordado previamente. Salió un grupo de trabajadores portuarios que eran claramente de sangre nativa. Después de eso se hicieron a un lado. Después de confirmar que no había nada extraño, el miembro calvo de la resistencia, Kalat, salió en una silla de ruedas. ¿Dónde está ella?, preguntó mirando a Danitz. A través del asunto de Helen, Danitz había establecido con éxito las comunicaciones con la resistencia. Danitz se rió maliciosamente. En el carruaje. Está drogada con una medicina que la hace perder la fuerza. Sus efectos durarán otras 10 horas. Recuerda que quiero el 70% de la recompensa de 1000 libras. Kalat levantó su brazo derecho y lo agitó. Inmediatamente, 2 miembros delgados de la resistencia subieron al carruaje. Jefe, es esa mujer. Dijeron pronto asomando la cabeza y con el tono de una pandilla local. Váyenla. Nuestra misión es protegerla. Kalat enfatizó de nuevo. Helen, que estaba disfrazada de hombre, fue ayudada a bajar del carruaje con 2 soldados apoyándola a ambos lados. Con su control como payaso, Klein fingió tener las piernas débiles mientras se tambaleaba. Pronto lo trasladaron a una habitación entre la población de Bayam. Al mismo tiempo, Kalat instruyó a un miembro de una pandilla local que creía en el dios del mar que encontrara al hombre fuerte Osil y le dijera que habían encontrado al objetivo.
Tenía que traer 1.000 libras a cambio de la mujer. En cuanto a Danitz, había regresado a la posada para esperar las noticias. Al mediodía, Osil respondió diciendo que no podía estar seguro de si la persona era real y había planeado enviar a una persona para confirmar las cosas. Kalat aceptó su solicitud. Cerca de la noche, una figura apareció fuera de la casa. Era un hombre que llevaba pantalones y chaqueta. Era de Loen y estaba vestido al estilo nativo. Tenía las cejas cortas, aproximadamente la mitad del tamaño de las de una persona promedio. Sus ojos marrones estaban hundidos y su rostro parecía cortado. Kalat se impulsó en su silla de ruedas y apareció en la puerta. Después de ver al hombre, dijo con voz grave: «Mitor, ¿el rey?» ¿Debería sentirme honrado de que realmente me conozcas? El hombre se rió. Originalmente era capitán de uno de los barcos piratas bajo el mando del vicealmirante Huracán Quilangos. Después de que el vicealmirante Melstar Tracy se hiciera cargo de la tripulación, él asumió el papel de tercer oficial de su buque insignia, la Muerte Negra. Su apodo era Lenguetorta, con una recompensa de 400 libras. Kalat no respondió mientras se desplazaba en su silla de ruedas para abrir paso. Mitor entró en una habitación cercana después de ser guiado por un miembro de la banda. Adentro vio a Helen sentada junto a la cama, vestida con un atuendo de caballero. Sus ojos se movían rápidamente y lo miraban fijamente. Sus dientes mordieron su labio mientras parecía furiosa y temerosa, al mismo tiempo que sentía desesperación y obstinación. Es ella, sin duda. Sin embargo, no puedo estar seguro porque lleva mucho maquillaje. Es difícil saber cómo es realmente una mujer cuando se pone mucho maquillaje. Limpia su cara para mí. Oye, ¿por qué no la esposaste? ¿No sabes que es peligrosa? Mitor examinó el área y dio 2 pasos hacia atrás con cautela. Está drogada. No tiene mucha fuerza y no se ha resistido. Pero ya que preguntas. Kalat levantó la barbilla hacia un soldado de la resistencia. El soldado encontró un par de esposas y se acercó. Después de tirar de las manos de Klein hacia atrás, lo esposó. Klein siguió mostrando emociones mezcladas como antes, tratando de actuar como si estuviera luchando a pesar de su falta de fuerza. Luego, otro miembro de la banda le trajo agua y le limpió la cara con una toalla áspera. Afortunadamente, la mayoría del maquillaje de esta época no es a prueba de agua. Klein comenzó a cambiar los contornos de su cara mientras la toalla cubría su rostro. En poco tiempo, Mitor vio el rostro húmedo de Helen. Parecía extraordinariamente frágil y hermosa en este estado. Sus ojos verde esmeralda brillaban con un odio intenso y una mirada de perplejidad. Desafortunadamente, ella es la del capitán. La garganta de Mitor se movió. Como hombre y pirata, a menudo fantaseaba con el vicealmirante Melstar Tracy y la pelirroja Helen cayendo en sus brazos al mismo tiempo, pero por supuesto, solo era su imaginación. La forma en que me mira es asquerosa. Klein casi vomita. Aunque sabía que estaba dirigido a la pelirroja Helen y no tenía nada que ver con él, no pudo evitar sentir escalofríos. En ese instante, llegó a conocer un poco más al verdadero él. Sabía qué cosas no podía aceptar en absoluto. Realmente es ella. Mitor giró la cabeza y le dijo a Kalat. Esta es tu recompensa. Le tiró la pequeña bolsa de cuero que tenía en la mano. Kalat la inspeccionó brevemente y se la tiró a su subordinado. Reflexionó por un segundo y dijo: «Todavía necesitamos tu ayuda». No hay problema. Busca a Osil cuando sea necesario. Mitor señaló a la pelirroja Helen en la habitación y preguntó: Me la llevo, ¿verdad? «Sí». Kalat se abrió paso de nuevo. Klein no quiso que Mitor lo ayudara, ya que fingía haber recuperado parte de su movilidad mientras tropezaba al salir. Mitor tenía miedo del vicealmirante Melstar Tracy,
por lo que solo pudo sostenerla por el hombro y conducirla al carruaje que estaba estacionado afuera. El carruaje salió de la ciudad y llegó a un puerto privado. Mitor condujo a Klein, que estaba disfrazado de la pelirroja Helen, a un barco de pesca que había sido preparado hace mucho tiempo. Bajo el amparo de la noche, dejaron Bayam. Después de aproximadamente una hora, vieron un barco atracado bajo la sombra del acantilado de una isla. Flameando al viento había una enorme bandera con huesos blancos dibujados en ella. Muerte negra. Capítulo 581, ambos entrando en personaje y desapego. Solo una muerte negra. Los otros barcos están anclados más allá de los confines del archipiélago de Rorstead porque tienen miedo de ser descubiertos. Estas son buenas noticias. Klein retractó su mirada y se mordió deliberadamente el labio para expresar su agitación. Después de echar un vistazo al perfil de Helen, Mitor encendió una antorcha y comenzó a balancearla para enviar una señal al buque insignia. En poco tiempo llegó un bote y lo llevó a él y a Klein disfrazado de vuelta a la Muerte Negra. Mientras el bote era izado, Klein abordó el buque insignia de otro almirante pirata. Bajo el mando de Mitor, entró en la cabina. Esperándolas adelante estaba una azafata rubia. Miró a Helen con una mirada fría antes de señalar hacia un lado de la habitación. Entren. Esta actitud es como encontrarse con una rival de amor en persona. Tanto hombres como mujeres caen bajo el encanto de esta vicealmirante Almend. Klein, con las esposas puestas, aumentó instantáneamente su vigilancia con una expresión seria y siguió a la azafata rubia hacia la habitación. Originalmente creía que se encontraría inmediatamente con Tracy y tendría la oportunidad de verla en privado. Ya estaba listo para atacar, pero aparte de un armario, un sofá y un espejo de cuerpo entero en una pequeña habitación alfombrada, no había nada. ¿Podría ser que Tracy haya hecho caso omiso a Helen deliberadamente para expresar su enojo? Klein recordó las novelas románticas y las series de televisión inventadas que había visto antes mientras contemplaba la razón de las acciones de la danzada Elmond. La azafata rubia lanzó una mirada a la vestimenta masculina de Helen, que carecía de belleza andrógina debido a la falta de maquillaje, dio 2 pasos rápidos, abrió el armario y señaló los vestidos que había dentro. Al capitán no le gusta tu atuendo actual. Cámbiate. M***herda. Klein maldijo por dentro. Originalmente imaginó que podría tener una reunión con la vicealmirante Elmond Tracy mientras se veía como Helen y vestido como un hombre. Estaba agradecido de no tener que humillarse demasiado para lograr su objetivo, pero al final no logró escapar de este resultado que quería evitar. Al ver a Helen de pie, aturdida, la azafata rubia la fulminó con la mirada. Tienes 2 opciones. O te cambias o te ayudo yo. Klein hizo uno de los movimientos habituales de Helen, de pelo rojo, e inhaló ligeramente. Quítame las esposas. Giró su cuerpo hacia un lado e hizo un gesto con la barbilla hacia la puerta. Y vete afuera. Ra intrigante. La azafata rubia maldijo en voz baja y usó la llave que le había dado Mitor para liberar a Helen de sus esposas. Después de salir de la habitación y cerrar la puerta, Klein se dirigió al armario y se quedó allí, aturdido, durante 20 segundos. De repente cerró los ojos y extendió la mano derecha. Después de un periodo de tiempo desconocido, se paró frente al espejo de cuerpo entero y vio el pelo rojo de Helen cayendo en cascada en el reflejo. Sus ojos verdes brillaban mientras llevaba un vestido rojo dorado. A la altura de la cintura llevaba una cinta atada en forma de flor. Estaba apretada, acentuando su delgada cintura. El hermoso rostro de Helen estaba sonrojado, con los labios apretados. Su expresión era seria, muy similar a la foto de antes. Klein miró su imagen actual y primero se sintió algo avergonzado. Sin embargo, lo había superado hasta cierto punto mientras se cambiaba.
Además, no había nadie dentro. Segundo, poco a poco encontró una sensación diferente. Esto no quiere decir que le gustara poco a poco ese tipo de actos. En cambio, mientras superaba su aversión mental, ganó una especie de desapego de su autoconciencia. Sentía como si su alma hubiera salido de su cuerpo, permitiéndole observar con calma a Helen vistiéndose con ropa de mujer y ajustándose la ropa a través del espejo con una actitud tranquila. Creía que este era un paso necesario en su misión y que no había nada vergonzoso o extraño en ello. Klein sintió una desconcertante sensación de familiaridad mientras se esforzaba por recordar y comparar esta sensación en un intento de fijarla en su lugar y comprenderla. Pronto encontró la fuente. Esto era similar a él jugando a juegos de rol. En él podía elegir un personaje femenino, escogiendo cuidadosamente los rasgos faciales y la vestimenta del personaje, permitiendo que la belleza complaciera a sus ojos. No había nada morboso o vergonzoso al hacer esto. Por un lado, lo estaba viendo desde el ángulo de un dios a través de la pantalla, lo que hacía que su actitud fuera desapegada, y por otro lado, estaba actuando seriamente y pasando por la trama. Al combinar las dos perfectamente y no distinguirlas, no tenía ninguna aversión a ello porque estaba jugando a un juego. Esto. Klein abrió de repente sus ojos entrecerrados, sintiendo que este era el estado sin cara que había estado buscando. Podía actuar como cualquiera, pero seguía siendo el mismo. Al meterse en el personaje y esforzarse por actuar, podía desapegar sus sentimientos y observar las cosas con calma. Al hacer comparaciones, podía descifrarse a sí mismo y encontrar su verdadero yo. Es meterse en el personaje y el desapego. Esta es la aplicación real del principal principio de Sin Cara. Klein se sintió repentinamente en paz mientras el resto de la vergüenza coexistía con su actitud cambiada. Con una actitud desapegada, como si estuviera jugando a un juego de rol, se observó en el espejo de cuerpo entero e intentó encontrar algún defecto. Afortunadamente, le hice a Danich que consiguiera 2 juegos de ropa de mujer para estudiar cómo se arma todo. De lo contrario, no habría manera de que pudiera ponérmelas tan rápido y normalmente como un principiante. Será fácil exponer cualquier defecto. Esto se llama profesionalidad. La ropa de mujer es realmente complicada. Desde la perspectiva de un Sin Cara, hay muchos defectos en los rasgos faciales y los contornos de Helen. Puede que sea hermosa, pero no es nada que yo llamaría impresionante. Sí, con este estado mental puedo sentir claramente la poción digiriéndose. Klein se miró en el espejo como si estuviera mirando a un personaje llamado Helen. La camarera rubia golpeó la puerta con impaciencia y preguntó: ¿No has terminado? La cara de Klein se hundió al instante como si no le hubiera devuelto las 10.000 libras que le debía. Mantuvo esa expresión mientras caminaba hacia la puerta y la abrió. La camarera rubia le lanzó una mirada y levantó las esposas. Pon las manos en la espalda. Ahora eres un prisionero. Como Helen, la pelirroja, estaba en la muerte negra, no tenía miedo de que le hiciera daño. Lo único que quería era humillarla lo más posible. Klein gruñó y giró su cuerpo a medias, colocando las manos en la espalda. Se sintió relajado porque la mujer no prestaba demasiada atención a su vestimenta. Después de ponerle las esposas, la camarera rubia lo llevó a la entrada de la cabina del capitán. La puerta estaba entreabierta, permitiendo que una fragancia de calidez emanara hacia afuera. No era demasiado fuerte, pero sí lo suficientemente persistente. Era un aroma que te atraía hacia atrás, de modo que involuntariamente te deseabas ir a la cama para disfrutar del placer. La camarera rubia llamó a la puerta y estaba a punto de decir algo cuando una voz femenina sombría pero lo suficientemente hermosa resonó desde el interior. Déjala entrar sola. La cara de la camarera rubia se hundió al instante mientras empujaba la puerta, señalando con los ojos a Klein para que entrara. El momento de la verdad ha llegado. Klein respiró hondo y entró en la habitación. La puerta detrás de él se cerró de golpe, aislando el interior del exterior.
Klein cruzó la gruesa alfombra y, utilizando la luz de las velas de los candelabros dorados, vio a una dama bastante hermosa sentada detrás de un escritorio, reclinándose. Llevaba pantalones beige con los pies extendidos en diagonal y cruzados. Sus cejas eran largas y rectas, y sus ojos azul cielo eran agudos y brillantes. Llevaba una camisa de lino blanco que permitía que su cuerpo íntimo se asomara levemente. Su cabello negro azabache y rizado le caía en cascada para ocultar las partes críticas, lo que hizo que Klein se sintiera incómodo al instante. Al ver entrar a Helen, la pelirroja, la vicealmirante Elman Tracy levantó su mano izquierda y preguntó con una sonrisa ambigua. Dime, ¿cómo debo castigarte? Sostenía un látigo de cuero negro en la mano. Señora, siempre hay espacio para la discusión. Klein intentó resistir su incomodidad. Sus ojos primero se movieron hacia arriba antes de nivelarse hacia ella. Dijo sin mostrar ninguna emoción. Volver a este lugar ya es el mayor castigo. Cualquier otra cosa es solo un bonus. Eres tan terca como siempre, pero siempre tan indecisa. Tracy se puso de pie. Era alta y esbelta, y bajo la iluminación de la luz de las velas, las sombras de su figura danzaban con un encanto extremo. Contuvo su sonrisa y caminó hacia Helen, la pelirroja, con el látigo de cuero en su mano izquierda. No tenía ni una pizca de duda. Durante este proceso, Klein notó que llevaba un brazalete con diamantes incrustados en su muñeca derecha. ¿El objeto místico descrito por Helen puede reducir la mayoría de los daños? Klein, que originalmente había planeado actuar en el momento en que la distancia entre ellos se redujera, contuvo su impulso. Oh, te han puesto esposas. Qué bonito. Nunca hemos jugado a este juego antes. Dijo Tracy con una sonrisa, pero sus ojos azul cielo parecían ser un océano tempestuoso que estaba cobrando fuerza. Señora, sus líneas son bastante terribles. Klein frunció los labios con fuerza y no dijo nada. Tracy se puso frente a él y levantó su mano derecha para deslizarla por su mejilla. ¿Volver es el mayor castigo? Mientras hablaba, sus ojos se volvieron nebulosos, con un aspecto extremadamente seductor. Por lo general, no parece que lo pienses así. Aunque siempre te resistes al principio, a menudo eres más apasionada que yo al final. Antes de que terminara su frase, Klein sacó su mano izquierda de la esposa y agarró la pulsera de su muñeca con una velocidad que parecía un rayo. Luego la deslizó hacia abajo violentamente. Al mismo tiempo, esa mano tomó un tono dorado. Los ojos verdes y profundos de Klein se iluminaron de repente con dos rayos. Esto era hambre arrepentida. Esto era perforación psíquica. Y la habilidad de sacar su mano de las esposas era un poder de mago. Era el poder de ablandamiento de huesos que Klein usaba muy raramente. Él ya había hecho planes y preparativos para lo que haría después de infiltrarse. Era encontrar una oportunidad de estar a solas con la vicealmirante Elman Tracy y asesinarla sin reservas. Solo así tenía una oportunidad de derrotar a un almirante pirata. Solo así podía herirla gravemente y capturarla. E incluso si no se pudiera hacer, no le importaba matarla. Ya estaba muy acostumbrado a canalizar espíritus por encima de la niebla gris. No tenía miedo de no poder obtener la información que necesitaba. Una traficante de personas no merecía ninguna compasión. Además, para evitar tropezar con él mismo, solo trajo la hambre arrepentida más difícil de detectar, que era buena para disfrazarse. Los otros artículos místicos fueron colocados en el espacio misterioso por encima de la niebla gris. Además, estaba en la muerte negra con varios villanes opuestos a bordo. Tenía que terminar la batalla lo más rápido posible. Esto también fue para evitar ser derribado por los poderes de enfermedad de Tracy. Cuanto más tiempo la combatía, peores serían las enfermedades infligidas en él. En ese instante, la pulsera con diamantes incrustados fue retirada de la muñeca de Tracy.
Los ojos verdes de Klein brillaron con un rayo mientras la hermosa y encantadora vicealmirante Almond se quedó aturdida. Todo lo que hizo fue esquivar instintivamente. No podía creer que Helen la atacara o se atreviera a creer que poseía tales reacciones y habilidades. Capítulo 582. Provocación. Tracy vio dos rayos iluminar los hermosos ojos color esmeralda de Helen mientras el segador plateado ocupaba toda su visión. Su hermosa barbilla contorneada se levantó de repente como si estuviera a punto de soltar un grito trágico. Sin embargo, se puso rígida en el lugar, rompiéndose como un espejismo. El espejo de cuerpo entero colocado en la habitación se agrietó y se desmoronó rápidamente, esparciéndose por el suelo. Hechizo de sustitución de espejo. La figura de Tracy con su camisa blanca pura, pantalones beige y botas de cuero negro apareció en la esquina donde estaba el espejo de cuerpo entero. Antes de que pudiera recuperar el aliento, escuchó fuertes pasos y vio el vestido de Helen de cabello rojo ondeando hacia atrás mientras ella cargaba hacia adelante como un carro. El guante que llevaba en su mano izquierda era de un verde pálido y sombrío. Klein ya había cambiado a un estado de zombie. Sus músculos estaban tensos y su fuerza había aumentado sustancialmente. Sus mangas ondearon mientras apretaba el puño con fuerza antes de lanzarlo contra la vicealmirante Elman Tracy como un martillo de hierro. Aunque seguía manteniendo la apariencia de Helen, sus acciones eran como las de una bestia feroz. Era feroz e imponente. Mientras bombardeaba a Tracy con sus golpes y patadas, todo lo que ella podía hacer era parar desesperadamente sus ataques sin tener tiempo de usar otros poderes de villande. Si una demonesa de aflicción en la secuencia 9 correspondiente no fuera asesina, permitiéndole tener habilidades de combate extraordinarias y capacidades de esquivar, esta lluvia de ataques la habría dejado gravemente herida. El puño de Klein emanaba un aire helado blanco, haciendo que Tracy temblara cada vez que hacía contacto. Gradualmente, el hielo comenzó a formarse en la superficie de su cuerpo. Este era el dominio de los poderes de hielo de un zombi. Al ver que su sangre se endurecía gradualmente, Tracy no dudó y recibió el golpe. Sus labios se pusieron pálidos mientras abría ligeramente la boca y soltaba un grito informe. Acompañado de este grito, un halo azul ilusorio surgió de su cuerpo. Dejó capas apiladas de escarcha a su paso. En solo 1 o 2 segundos, ambos se encontraron en un mundo congelado. Estaban rodeados de hielo espeso y transparente y había escarcha suelta cubriendo el exterior. Los dos parecían muy cerca el uno del otro, pero necesitaban atravesar las diversas obstrucciones para luchar entre sí. Una sonrisa apareció en el rostro gallardo y brillante de Tracy mientras una llama negra silenciosa se encendía dentro de su cuerpo. Rápidamente derritió el hielo circundante mientras comenzaba a lanzar un contraataque, permitiendo que la doncella de la enfermedad tomara la ventaja. En este momento, ella vio a Helen, que a menudo era frágil e indecisa, chasquear los dedos sin expresión. Un fósforo que no había notado se encendió mientras las llamas escarlatas saltaban. Instantáneamente envolvió el vestido de la figura de cabello rojo. Las pupilas de Tracy se contrajeron mientras su intuición espiritual le daba una sensación de presentimiento extremo. En las llamas negras silenciosas detrás de ella, Klein saltó en forma de Helen. Extendió ambos brazos y abrazó a Tracy, bloqueando sus brazos en el proceso. Al mismo tiempo, abrió la boca y gritó. Una bala de aire informe salió disparada con una fuerza que superaba la de un revólver. Era comparable a los últimos modelos de rifles. Atravesó el vacío y golpeó con precisión la parte posterior de la cabeza de Tracy. La bala le perforó el cráneo, pero la figura de la vicealmirante Almond se contrajo repentinamente, convirtiéndose en un bastón negro roto. Hechizo de sustitución de bastón mágico. Tracy apareció rápidamente en diagonal a través de él. Los botones de su camisa se cayeron al revelar una vista fascinante de piel clara. Sin embargo, lo que llamó la atención de Klein no fue eso,
sino la sangre en su palma. Mientras Juan restringía a Tracy, ella había arañado detrás de ella, arrancando un pedazo de tela y hiriéndole el muslo. En este momento, Tracy abrió y cerró la boca 2 veces mientras las llamas negras ilusorias aparecían de sus palmas para quemar la sangre. Esta era magia negra, una maldición de bruja. Klein no pudo evitar temblar. Una llama negra se encendió desde adentro, desde las plantas de los pies hasta la parte superior de la cabeza. Rápidamente se redujo a tiras de papel. Justo cuando apareció en otra esquina, sintió que innumerables telarañas invisibles se arremolinaban hacia él. Algunas eran duras y trataron de atarlo, mientras que otras eran suaves en un intento de estimular diferentes partes de su cuerpo. Klein, que era un villano que actuaba con extrema calma durante el combate, sintió que su corazón se aceleraba y sus oídos se calentaban. Su cuerpo se entumeció y le dolía, teniendo la incomodidad de un frío mientras tenía el impulso de que su sangre se precipitara hacia abajo. Comparada con la señora Charón de la ciudad de Tingen, la telaraña de Tracy era mucho más aterradora. Klein no se atrevió a subestimarla e inmediatamente chasqueó los dedos. El chasquido encendió todas las telarañas circundantes, ya que llamas escarlatas se extendieron desde donde provenían y se abalanzaron hacia Tracy como una ola de marea. De vuelta en Tingen, Klein ya sabía que las telarañas de una demonio de placer eran débiles contra el fuego. Al instante, el centro de la habitación se convirtió en una enorme red incendiada. Tracy fue sorprendida cuando las llamas se abalanzaron hacia ella. Umf. Exhaló mientras una fantasmal luz azul ilusoria surgía hacia afuera y la congelaba dentro de un cristal transparente pero gigantesco. Las llamas escarlatas se abalanzaron y continuaron derritiendo el hielo, pero se debilitó gradualmente. Klein no recogió el brazalete con incrustaciones de diamantes porque no estaba seguro de qué efectos secundarios negativos podría tener. Usar un objeto místico sin una comprensión suficiente del mismo era muy probable que fuera perjudicial en lugar de beneficioso. Enderezó su cuerpo y abrió los brazos, dejando que su guante izquierdo se tiñera con el brillo lustroso del sol. Sacerdote de la luz. En ese instante, Tracy, que estaba escondida dentro del hielo, sintió que la extremadamente familiar Helen llevaba un brillo sagrado. Entre sus cejas, una tenacidad sin precedente surgió. Era hermosa y ya no frágil. Como un girasol en flor, era como una flor de guerra manchada de sangre. Tracy gritó con una voz claramente ronca. ¿Quién eres tú? ¿Por qué no te atreves a mostrarte? Mientras llevo un vestido, usar mi propia apariencia se vería tan extraño. Es más adecuado usar la apariencia de Helen. Klein se separó mientras este pensamiento le cruzaba la mente. Después de eso, alabó al sol. Un magnífico rayo de luz pura descendió con llamas doradas arremolinándose a su alrededor. Cubrió por completo el hielo y a Tracy. A medida que el hielo se derretía rápidamente y desaparecía a un ritmo discernible, la luz brillante y sagrada se atenuó antes de desintegrarse. El color del rostro de Tracy se desvaneció mientras daba una voltereta y esquivaba con agilidad la perforación psíquica de Klein desde su cambio al alma de interrogador, dejando que cualquier daño que recibiera ocurriera dentro del rayo de luz. La luz de la santidad era fuerte contra los no muertos y los corruptos, por lo que solo se consideraba un ataque ordinario de secuencia 5 para una demonio. Tracy hizo varias volteretas y esquivó las balas de aire de Klein, dejando agujeros en la alfombra. Mientras rodaba, su figura desapareció de la vista de su enemigo. La invisibilidad de una demonio. Klein dobló ligeramente su espalda mientras estaba en guardia. Luego usó su percepción espiritual y su sentido del peligro como payaso para buscar la ubicación de Tracy. Sin embargo, no pudo encontrarla en ese corto periodo de tiempo. Además, su frente se estaba calentando y sus pulmones ardían. Su garganta le dolía y le picaba. Casi no podía evitar toser más. No, no puedo dejar que esto se alargue más.
Los pensamientos de Klein se aceleraron mientras él de repente se reía profundamente. Luego, usando una voz masculina rígida, dijo: Helen me contó tus secretos. ¿También me contó todos sus secretos? Antes de terminar su frase, su percepción espiritual se activó. Esto se debió a que descubrió una intensa fluctuación emocional en una esquina particular. Las emociones de ira y odio eran imposibles de ocultar para él. Klein inmediatamente se dio la vuelta y miró hacia atrás. Al instante, capas de escamas doradas aparecieron en su guante izquierdo. Sus ojos estaban teñidos de un pálido color dorado mientras sus pupilas se volvían verticales. Silenciosamente, la figura de Tracy se delineó mientras ella mostraba una expresión dolorosa y retorcida. Su extremadamente femenino cabello negro azabache y rizado creció incontrolablemente mientras se extendía en todas direcciones. Frenesí de psiquiatra. Tracy, cuyas emociones se habían agitado, casi se derrumbó al enfrentarse a tal ataque. Perdió temporalmente su razonamiento. Klein aprovechó la oportunidad y chasqueó los dedos. Una bala de aire cruzó la distancia entre ellos, dirigiéndose directamente al rostro de Tracy, que seguía siendo hermoso a pesar de la expresión retorcida. De repente, un mechón de espeso cabello negro azabache se extendió, cambiando la trayectoria de la bala de aire. Le dio a Tracy en el hombro izquierdo, haciendo que su ropa se rasgara y la sangre brotara. Incluso sus huesos quedaron expuestos. Ah. Tracy dejó escapar un grito agudo mientras cantidades inmensas de llamas negras salían de su cuerpo y la envolvían. Después de eso, se formaron gruesos cristales de hielo fuera de las llamas negras. Más allá, el cabello negro azabache y rizado que creció frenéticamente envolvió a Tracy, las llamas negras y el hielo en gruesas capas. Parecía formar un capullo gigante hecho de cabello humano. Bang, bang, bang. Las balas de aire de Klein salieron disparadas una tras otra, pero solo penetraron el cabello negro y se atascaron en el hielo. Hizo una pausa y provocó que su guante izquierdo emitiera el brillo del sol. En ese momento, su garganta le picó. Incapaz de controlarse más, comenzó a toser violentamente. No pudo producir los ataques que estaba preparando. Dentro del capullo de cabello negro, Tracy había recuperado el conocimiento. Levantó la voz y gritó con fuerza. Ataque enemigo. Ataque enemigo. En ese instante, Klein hizo una pausa por un segundo. En su momento de pensamientos a la deriva, sintió como si hubiera regresado a Backlund, volviendo a la primera vez que se encontró con el perro del diablo. Sabía que no era rival para él y solo podía gritar asesinato y sálvame antes de escapar exitosamente del peligro. En ese momento, los gritos de Tracy tuvieron el mismo efecto. Incluso si no hubiera una docena de villanes en la Muerte Negra, el número estaba cerca de eso. Además, había un número relativamente grande de villanes de secuencias relativamente altas. De hecho, matar a un almirante pirata en un corto periodo de tiempo es demasiado difícil, incluso si es un asesinato. Klein tosió 2 veces y chasqueó los dedos. Dejó de atacar y vacilar. Se giró y corrió hacia la ventana de la cabina del capitán. Lo último que notó fue el brazalete con incrustaciones de diamantes, pero no se atrevió a recuperarlo. Primero, tenía miedo de que los graves efectos negativos afectaran su escape y, segundo, tenía miedo de que Tracy pudiera liderar a un grupo de villanes a perseguirlo con la ayuda de la ubicación del objeto después de que se recuperara. Entonces se desarrollaría una persecución en el mar. No puedo ser codicioso. Klein giró la cabeza y rompió la ventana, cayendo sobre la cubierta. 2 piratas se acercaron mientras empujaban sus sables hacia adelante. Sus sables atravesaron una figura de papel. La figura de Klein apareció instantáneamente detrás de uno de los piratas mientras extendía su mano izquierda, abriendo una boca feroz y espeluznante en su palma.
El hambre repugnante mordió su comida mientras Klein levantaba al pirata antes de que otros viandantes se abalanzaran. Dio pasos amplios y corrió hacia la borda. Bajo el fuego, se sumergió en el oscuro mar bajo el cielo nocturno. Capítulo 583. Plan de contingencia. El agua helada inundó instantáneamente a Klein, empapando su vestido rojo dorado y haciéndolo hundirse como una piedra. Al mismo tiempo, el hambre repugnante ya había terminado de comerse al pirata, aligerando su carga. Klein no intentó flotar y, en cambio, continuó hundiéndose hacia abajo. Podía oír débilmente salpicaduras a través de las olas distantes. Al parecer, los piratas del camino del marinero se habían lanzado a la persecución. Este era su terreno de juego. Podían actuar como peces en tales entornos durante un periodo de tiempo muy largo. Klein no estaba alarmado. Como un mago que nunca actuaba sin preparación, obviamente había pensado en sus planes de escape si fracasaba. Después de todo, no había nada garantizado en estos asuntos. Para hacerlo mejor actuando como Helen y no ser descubierto por la vicealmirante Aflicción Tracy, no solo había dejado los otros objetos místicos y el efectivo por encima de la niebla gris, sino que incluso lo había hecho con los encantos que estaban bajo el dominio del agua y el viento que había hecho recientemente. Sin embargo, esto no le afectó. Como un dios, un bendito y un creyente, tenía muchos métodos milagrosos para lidiar con la situación correspondiente. Rápidamente hizo que el hambre repugnante se volviera pálido y se tiñera de un verde sombrío. El agua de mar circundante se congeló, formando capas de escarcha. Antes de que la escarcha se convirtiera completamente en hielo, Klein extendió los músculos de sus alas y extendió los brazos. Con la fuerza de un zombi, destrozó la escarcha, enviándola un poco más lejos. De esta manera, produjo temporalmente un espacio estrecho que no tenía agua de mar a su alrededor. El agua se abalanzó hacia atrás instantáneamente para llenar el espacio. Klein extendió su palma izquierda y liberó el frío aterrador, extendiéndolo para crear capas de paredes de hielo. Por un breve momento, pareció estar encerrado en una prisión de hielo. Podía pararse en ella y producir sonido, pero solo estaba limitado a ese pequeño espacio. Klein dio inmediatamente pequeños pasos en sentido contrario a las agujas del reloj mientras murmuraba. Las bendiciones provienen del celestial digno del cielo y la tierra. Antes de dejar ir rápidamente su cuerpo espiritual por encima de la niebla gris. Tan pronto como su cuerpo apareció en la silla alta del loco, recogió inmediatamente el cetro del dios marítimo que había colocado sobre la mesa. Sin necesidad de identificar nada, seleccionó el punto de luz que representaba a Garman Sparrow, quien recientemente había sido ascendido a creyente del dios marítimo. A través de una conexión previamente establecida, levantó el corto cetro blanco lechoso e hizo que las gemas azules que lo adornaban emitieran un brillo borroso. Respondió a su creyente y se aumentó a sí mismo con todo tipo de hechizos, que incluían, entre otros, la respiración bajo el agua, la libertad de movimiento y la resistencia a la presión. Finalmente, usó un ángel de papel para interferir con cualquier adivinación. Luego ordenó a las criaturas marinas cercanas que ayudaran a proteger la huida de Garman Sparrow. Después de hacer todo esto, Klein no se demoró y regresó inmediatamente al mundo real, tomando el control de su cuerpo. En ese momento, la presión del agua de mar había aplastado la pared de hielo que se derretía constantemente y había recuperado ese espacio independiente. Sin embargo, Klein ya podía respirar con facilidad y nadar rápidamente. A través del agua rizada pero cristalina, vio peces nadando hacia él. Una sombra oscura surgió de debajo de sus pies mientras una desconocida bestia se elevaba rápidamente. Era una extraña criatura marrón rojiza que parecía un calamar. Era tan grande que sus tentáculos eran suficientes para atar un barco entero. Expulsó tinta negra y tiñó instantáneamente el mar circundante de negro.
Los pocos viandantes del camino del marinero que perseguían a Klein vieron instantáneamente negro mientras sus cuerpos se entumecían. Sin saber qué estaba pasando, flotaron inmediatamente a la superficie y se ocuparon de las anormalidades en sus cuerpos. Para cuando volvieron a sumergirse para encontrar al enemigo, ya habían perdido la pista de Klein. En este momento, Klein estaba nadando en el fondo del mar con gran satisfacción, incluso tuvo tiempo de desviar su atención para recordar su operación fallida y reflexionar sobre lo que había hecho. Tuve suficientes preparativos para actuar como Helen. Incluso Tracy, que había compartido numerosas noches con ella en la misma cama, no pudo verme a través de mí al instante. Esto aceleró la digestión de la poción. Durante este proceso, todavía tenía que superar mi aversión y encontrar una manera de entrar en el personaje y al mismo tiempo estar separado. Esto fue extremadamente útil para la digestión de la poción. Básicamente, hice lo mejor que pude para la batalla. Se puede considerar una actuación preparada, pero subestimé la fuerza de una demonio de aflicción de secuencia 5 y la experiencia de alguien que se abrió camino hasta convertirse en vicealmirante aflicción. Aunque ella perdió su objeto místico al principio, solo mi fuerza actual y mi objeto místico no fueron suficientes para matarla rápidamente, a menos que hubiera usado el cetro del dios marítimo. Pero esto está alrededor del archipiélago de Rorstead. Por la batalla de hoy puedo decir claramente que me falta un objeto místico con poderosas habilidades ofensivas. Enfrentando la realidad de una misión fallida, Klein sin duda estaba algo decepcionado. Sin embargo, no estaba deprimido porque este no era el fin del asunto. Planeó escribirle al señor Asik para ver si estaba interesado en las crónicas antiguas relacionadas con la muerte y si tenía tiempo de hacer una visita. Antes de que Klein saliera de la cabina del capitán, había chasqueado los dedos para encender la ropa masculina que había dejado en el vestidor, así como cualquier cabello o piel que hubiera dejado atrás. Esto era para que pareciera que no deseaba dejar rastros, pero en realidad era una forma de ocultación y engaño. Lo que estaba ocultando era el pelo y el botón que había tirado secretamente en una habitación en particular sin que nadie lo notara después de entrar en la cabina. Habiendo borrado cualquier rastro de sí mismo, la vicealmirante Elman Tracy creería erróneamente que el asesino tenía miedo de exponerse por miedo a sufrir una maldición remota. Entonces sería difícil para ella convencer seriamente a los piratas para que revisaran cualquier objeto remanente. Con el pelo y el botón, Klein podía usar la adivinación para bloquear la ubicación de la muerte negra hasta cierto punto. De esta manera, mientras el señor Asik estuviera dispuesto, podría llevarlo con la vicealmirante Elman Tracy. Suspiro, originalmente pensé que no necesitaría la ayuda del señor Asik. Pensé que podría tener éxito solo por mi cuenta. En última instancia, me quedé corto. Klein suspiró y sintió un golpe a su autoestima. Esta fue una de las razones por las que no buscó la ayuda del señor Asik al principio. La otra razón era que no estaba seguro de que Tracy estuviera en posesión de las crónicas antiguas relacionadas con la muerte. Si realmente no la tenía, sería bastante incómodo que el señor Asik hiciera un viaje para nada. Además, le preocupaba que incluso con la ayuda del señor Asik, aún necesitaría actuar como Helen para encontrar la muerte negra y Tracy. Todavía necesitaba usar su ropa y usarse a sí mismo como cebo. Eso sería demasiado embarazoso de hacer frente a alguien que conozco. De hecho, si no fuera para obtener inteligencia y solo para eliminar a la vicealmirante Ailment Tracy, hubiera sido mucho más simple. Una vez que nade de regreso a Bayam y suba por encima de la niebla gris, simplemente necesito bloquear su ubicación y usar el cetro del dios del mar para crear una tormenta. Esto no quiere decir que una explosión de gran área de ataque definitivamente matará a Tracy en el acto, pero atraerá la atención del rey del mar Jan Codman. Cuando llegue el momento, la ubicación de la muerte negra quedaría expuesta a la iglesia de las tormentas. El rey del mar felizmente derribará a la doncella Ailment. Klein sacudió la cabeza con burla autocrítica. Con la intuición espiritual de su vidente guiándolo, nadó rápidamente hacia la costa. En la muerte negra, Tracy se quitó las capas de defensa y caminó hacia el brazalete con incrustaciones de diamantes con su ropa dañada y manchada de sangre.
Se inclinó para recogerlo. Qué atacante tan cauteloso. Ni siquiera podría ser comparable a ella cuando era un asesino. No él. Tracy de repente apretó los dientes. Esto no fue porque casi muriera a sus manos, sino porque había sentido que el hombre había hecho algo a Helen. De acuerdo con la forma en que lo dijo el emperador Roselle, ella sospechaba que había algo verde creciendo en su cabeza. Helen, ¿eres realmente tan fría y despiadada? No, tal vez la obligaron. Tracy giró la cabeza para mirar la desagradable herida en su hombro izquierdo mientras sentía el dolor desgarrador. Si no fuera por el fortalecimiento de su físico provocado por la secuencia de asesino e instigador con una mejora significativa en las secuencias subsiguientes, solo ese golpe solo podría haberla hecho perder todo el brazo. Ella sería como esos piratas a los que les habían volado los brazos con los rifles. Mientras la sangre fluía y manchaba su visión de rojo, Tracy hizo que la acompañante rubia entrara y usara sus habilidades para ayudarla a lidiar con sus heridas mientras instruía a los piratas circundantes que tenían sus ojos fijos en ella para que buscaran cualquier objeto que el atacante hubiera dejado atrás. Desafortunadamente, los piratas le informaron que toda su ropa había sido destruida automáticamente. Esto hizo que Tracy recordara el chasquido que el enemigo había hecho antes de irse. Suspiró una vez más. Qué cuidadoso. Además, no es nada codicioso. Si hubiera tomado el brazalete, no tendría que preocuparme por no alcanzarlo. Tracy agitó la mano, haciendo un gesto para que la mayoría de los piratas se fueran, dejando atrás a Lengua de Serpiente Methken y algunos miembros de alto rango de la tripulación. Tercer oficial, ve a Bayam de nuevo. Realiza una investigación exhaustiva para averiguar dónde la Resistencia encontró a esa Helen. Tracy ordenó con voz solemne. Con gran dificultad, Mito retiró la mirada del pecho de su capitán. De acuerdo. Tracy pensó por un momento y agregó. Difundan este asunto. Digan que estoy gravemente herida y que no podré recuperarme pronto. Además, primer oficial, zarpen inmediatamente. No se queden aquí más tiempo. Mientras daba órdenes, el silencio se restableció rápidamente alrededor de Tracy. Solo en este punto tuvo tiempo de averiguar de qué facción provenía el atacante, por qué la había atacado y cuáles eran sus motivos. Desafortunadamente, cuanto más pensaba Tracy, más desconcertada se sentía. No tenía idea de cuál era la verdad. Aunque tenía muchos enemigos, ninguno de ellos poseía poderes similares. Finalmente encontró una pista mientras murmuraba para sí misma. ¿Hambre rastrera? En medio de la noche, en un puerto privado de la isla Montaña Azul. De pie junto a las olas que se retiraban y avanzaban, había una figura femenina. No era otra que Klein, todavía disfrazado de Helen. Circuló bajo el agua y rápidamente llegó a la orilla. Se infiltró en la casa de un pescador cercano y consiguió algo de ropa desgarrada para cambiarse antes de volver a ser Garman Sparrow. Dejando atrás el vestido bastante caro como compensación, Klein abandonó rápidamente el puerto privado y regresó a la ciudad de la generosidad Bayam antes del amanecer. No tenía prisa por reunirse con Danitz. En cambio, encontró un motel aleatorio para quedarse. Usó un ritual y trajo de vuelta el silbato de cobre de Asik, otros objetos místicos y dinero en efectivo al mundo real. Después de confirmar que podía adivinar la ubicación de la Muerte Negra, sopló el silbato de cobre.